presentación, bueno, voy a exponer el problema de la ruina del jugador, ¿no? Que se conoce en probabilidad como la ruina del jugador, que está relacionado pues con caminatas aleatorias. Entonces, la primera parte pues va a consistir en describir el problema y vamos a determinar la probabilidad de que uno de los jugadores esté arruinado, ¿verdad? Y vamos a resolver eso resulta en una ecuación diferencial y vamos a resolverla, ¿sí? Esa va a ser una segunda parte. La tercera va a ser la descripción de la duración del juego, ¿sí? La duración esperada del juego. Igual también vamos a encontrar la solución también de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, aquí se plantea el problema de la ruina del jugador, ¿verdad? Si consideramos que tenemos dos jugadores, eh, el jugador A y su oponente B, y asumimos que en cada jugada se gana o se pierde una unidad, ¿sí? Nosotros decimos que eh, A gana una unidad de B con una probabilidad P o pierde una unidad respecto a B con una probabilidad de Q menos 1 menos P, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo es que hay dos jugadores y van a perder, el jugador A puede ganar una unidad del jugador B con una probabilidad P o puede perderla con una probabilidad 1 menos P o B ganarla con una probabilidad de Q que es igual a 1 menos P. Entonces, lo que resulta es independiente de los juegos, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que si nosotros suponemos que de alguna manera esa unidad es ganada o perdida con un volado, nosotros decimos que el volado de una moneda o lanzamiento de una moneda, decimos que no, el resultado actual no depende del anterior, ¿no? Entonces, y además vamos a decir que el jugador A y su oponente tienen una bolsa inicial eh, de ciertas unidades, ¿no? Entonces, lo que interesa es saber cuál es la probabilidad de que el jugador pierda todo su dinero o gane todo el dinero o la bolsa del jugador oponente, ¿verdad? Si nosotros asumimos que el número de jugadas son ilimitadas, entonces, ¿quién sería el victorioso? Y nosotros podemos analizar eso, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos una probabilidad igual, suponemos que tenemos una probabilidad que es una moneda honesta, entonces eh, nosotros veríamos que quien tiene la mayor probabilidad de ganar es el que tiene mayor bolsa, ¿no? Porque nosotros suponemos que la moneda es honesta y entonces en cada juego nosotros tenemos un 50% de probabilidades de ganar. Sin embargo, igual que el oponente, sin embargo nosotros tenemos si tenemos una mayor bolsa inicial, tenemos en todo el juego mayores probabilidades de salir victorioso, ¿no? Entonces esa es una de las primeras conclusiones, ¿verdad? O sea, es decir que este problema es el problema clásico de la ruina de un jugador, es eso, ¿verdad? O sea, es que explicábamos si nosotros en cada jugada lanzamos alguna moneda honesta y decimos que la probabilidad de éxito o de fracaso es igual, que es un medio, entonces nosotros vamos a utilizar esta palabra de ruina para denotar la pérdida que el jugador perdió, ¿no? Pero fíjense que esta es la parte interesante que veríamos aquí, o sea, si existen las mismas probabilidades, entonces el jugador más probable de salir victorioso es el que tenga
una mayor bolsa inicial, ¿no? Eh, bueno, entonces, de manera general, nosotros decimos que es una variable aleatoria, sigue una distribución de Bernoulli, la cual puede tomar valores de -1 o 1, ¿verdad? Es decir, existe una solución dicotómica o binaria en donde yo pierdo o gano una unidad, ¿no? Y después, fíjense que lo que nos dice aquí es después de una serie de jugadas, nosotros estamos interesados en el capital actual o la bolsa que tiene el jugador A, ¿verdad? Eh, y que esto se puede encontrar simplemente con la suma de el capital inicial más los resultados que se van obteniendo de esa variable aleatoria de Bernoulli, ¿no? Entonces, nosotros estamos representados estamos interesados, perdón, en representar estos cambios del capital actual, que también a su vez involucran el número de jugadas, ¿sí? Y es la medición de puntos discretos cuando el resultado de cada jugada es conocida, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros involucramos en probabilidad de salir arruinados o que el jugador sea la probabilidad de que el jugador esté arruinado depende del capital inicial y depende del número de jugadas del número de jugada en la que se encuentra, ¿no? O que se necesitan. Bueno, entonces, si nosotros suponemos que la variable, perdón, el jugador A tiene un capital inicial Q, o sea, Q unidades, y B inicia con A menos Q, donde A pues es bueno, A y Q son enteros positivos y A es mayor que Q, de tal manera que el capital inicial del oponente B sea siempre mayor que cero, ¿no? Eh, y decimos que la variable aleatoria X subíndice N es una variable que representa la bolsa o la apuesta que tiene el jugador A después de N jugadas, ¿sí? Es decir, nosotros decimos que X subíndice N representa la bolsa o la apuesta que tiene el jugador A después de N veces de los experimentos. Entonces decimos que nombramos a X sub 0 como el capital inicial o la bolsa inicial con K, y cuando nosotros decimos que X subíndice N es igual a 0, entonces nosotros diríamos que el jugador A está arruinado. Obviamente, X subíndice N debe de ser mayor o igual a K, porque el jugador A tiene K unidades iniciales y si pierde o gana una unidad, por lo menos deben de pasar K veces jugadas, ¿no? O sea, si iniciamos, por ejemplo, con 10, pues mínimo necesitamos que las jugadas sean eh, iguales o mayores que 10, ¿no? Mientras que si X subíndice N es igual a de N mayor o igual que A menos K, entonces el jugador B está arruinado, es decir, esta parte de aquí es la victoriosa, es decir, que X subíndice N es igual a, donde aquí faltó algo, donde N es mayor o igual que A menos K, ¿no? Es decir, que nosotros tendríamos que si X de N, subíndice N es igual a, entonces tendríamos toda la apuesta, ¿sí? De hecho, aquí se puede ver, o sea, A representa la suma de las unidades que tenía B y las unidades que tenía A, ¿no? De aquí se puede sacar, porque las unidades de B pues son A menos K. Entonces, A representa toda la apuesta, tanto la suma de la apuesta del jugador A como del B. Y obviamente el número de jugadas pues tiene que ser mayor o igual a menos K, es decir, que por lo menos deben de pasar
la apuesta inicial que tenía el jugador o el oponente B, ¿no? Bueno, entonces cuando X, la variable aleatoria, es decir, que la bolsa en la jugada N es igual a A, entonces el oponente B está arruinado, ¿sí? O el A es victorioso. Y en ambos casos el juego termina, ¿no? Entonces, nuestro objetivo inicial es encontrar o derivar a qué llegamos si o a conocer la probabilidad de que X subíndice N sea igual a cero, ¿sí? Es decir, nosotros queremos encontrar la probabilidad de ruina de la jugada N del jugador A, ¿verdad? Eso es la probabilidad que vamos a estimar. Bueno, entonces nosotros podemos ver esto como una secuencia de variables aleatorias, ¿verdad? X0, X1, X2, hasta X subíndice N, ¿no? Nosotros decimos que esto es un proceso aleatorio, ¿verdad? Una variable aleatoria. Y además tenemos muestras finitas que van de 0 hasta A, ¿sí? Donde tenemos la apuesta. Y estos valores son conocidos como estados del proceso en cada, pues en cada jugada o instante de tiempo n. Entonces, estos son conocidos como estados en la jugada n. Bueno, ahora si nosotros definimos la probabilidad C subíndice K y decimos que esa es la probabilidad de ruina del oponente, del jugador A, entonces esa la podemos describir con esta expresión aquí, es decir, la probabilidad de que el jugador A sea arruinado es igual a la sumatoria de las probabilidades de n igual con k hasta infinito por la probabilidad de la sumatoria de las probabilidades de x n igual con 0. Es decir, si nosotros estamos en una jugada K y nosotros decimos que vamos a encontrar la sumatoria de las probabilidades de que esté arruinado en el instante K, ¿sí? Bueno, estos resultados es la sumatoria precisamente porque son resultados independientes, ¿sí? Es decir, n igual con 0, con 2, con 1, la jugada 3, 4, no depende de los resultados, no dependen de las jugadas anteriores. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros lo que sí podemos ver es que hay una dependencia de salir arruinado. Es decir, aquí sí existe una dependencia. No es lo mismo la probabilidad de salir arruinado a las primeras jugadas que a las últimas jugadas, ¿no? O dentro de cada jugada la probabilidad va variando porque el capital con el que se cuenta en la jugada n es diferente al que se contaba en un inicio, ¿no? Y esto es fácil de ver. Decimos que el valor de xn, es decir, de x, que toma x de un valor entre 0 y a, ¿sí? Es la apuesta, después de n jugadas, entonces nosotros decimos que este evento sí tiene una dependencia previa, ¿no? Porque la jugada anterior nos dice que es x menos 1 o x más 1, ¿no? O sea, depende del resultado que se obtenga. Entonces nos dice que el estado en el que se alcanza en cualquier jugada depende del estado previo del resultado previo de la jugada anterior, ¿verdad? En otras palabras, esto se conoce como una propiedad markoviana, ¿sí? Que después se verá en otro instante.
Bueno, entonces, nosotros cómo podemos calcular esto, es decir, que si queremos calcular esta probabilidad de que x subíndice n sea igual a n, entonces tendríamos que conocer todos los valores posibles, todas las probabilidades posibles de n, y esto pues es un proceso, como menciona aquí, largo y tedioso. Entonces, aquí es donde se introducen una propuesta de ecuaciones diferenciales, bueno, una ecuación diferencial homogénea lineal, ¿verdad? Para poder encontrar esta probabilidad de ruina, ¿no? Porque decimos que cuál es la probabilidad de que x en la jugada n sea igual con 0. Bueno, entonces, si nosotros definimos, vamos a ver la notación, si definimos la probabilidad de fracaso en un cierto stock, con una cierta bolsa, entonces la definimos como UK. Después del primer juego, ¿verdad? La primera jugada, entonces la probabilidad de ruina la vamos a denotar con esto que está aquí, ¿verdad? Es U, aquí es subíndice K más 1, que es igual a la probabilidad de C K subíndice K más 1, o en el caso de ganar una unidad o en el caso de perder una unidad, pues tendríamos que es U subíndice K menos 1, pues y que es igual a la probabilidad de C K subíndice menos 1. Entonces, si nosotros consideramos que el resultado de la primera jugada y definiendo D como el evento en el que A gana y el complemento denotado como D superíndice C, el evento en el que A pierde, entonces nosotros podemos utilizar la ley de probabilidad total para poder determinar que es a partir de la probabilidad condicional, ¿verdad? Que es eh, la condición, la probabilidad de ruina, probabilidad total de ruina va a estar dada por la probabilidad de ruina dado el evento D, que es que A gana, por la probabilidad del evento de ganar, más la probabilidad C subíndice K, dado el complemento de que A gane, es decir, que pierda, ¿verdad? Por la probabilidad de que pierda. Bueno, entonces, esta es la ley de probabilidad total y esto es lo que nosotros tendríamos como, eh, pues, punto de partida, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a decir que CK, o sea, recordando, ¿verdad? Si gana, es decir, si la probabilidad de C, subíndice K, dado que ganó, entonces esto lo podemos escribir como C K más 1, ¿sí? Porque ganó, entonces tendríamos esto. Y el complemento sería el caso contrario, ¿verdad? Donde nosotros podemos describir ese evento como C subíndice K menos 1. Entonces tendríamos aquí la probabilidad de C, dado que ganó, es igual a la probabilidad de C K más 1, y lo mismo ocurre con la probabilidad del complemento, ¿verdad? Con la probabilidad de que perdió una unidad. Bueno, entonces nosotros también decimos que la probabilidad de ganar es igual a P y la probabilidad del complemento sería Q, ¿verdad? Entonces nosotros podemos escribir esta expresión de acá, ¿verdad? Esta expresión que teníamos aquí, la podemos escribir como se muestra aquí mediante una ecuación eh, lineal, una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿verdad? De segundo orden. Bueno, entonces, de hecho aquí queda, ¿verdad? Reescribiendo, nosotros podemos decir que la probabilidad, como tendríamos la probabilidad total, es decir, la probabilidad UK va a ser igual a UK más 1 por la probabilidad P más UK menos 1 por la probabilidad Q, ¿verdad? Dado que nosotros ya determinamos que la probabilidad de ganar es P,
y la probabilidad de el complemento, que es decir, de perder, es Q. Bueno, y es esta la expresión de aquí, ¿verdad? Si nosotros sustituimos estas, pues tendríamos las P y Q, y como ya denotamos que la probabilidad de que de ruina, dado que ganó o dado que perdió, es igual que ganar o perder una unidad, ¿no? Entonces, por eso lo denotamos como está aquí, ¿no? Que es como lo habíamos visto acá, ¿no? La probabilidad de esto. Bueno, entonces esto resulta en una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden y es, ahorita voy a mostrar yo cómo se llega a su solución, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver aquí las condiciones del límites, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que si el jugador inicia con una bolsa de cero, entonces la ruina es cierta, es decir, que si K es cero, es decir, inició con un capital cero, entonces la probabilidad de que esté arruinado es total, ¿verdad? Es igual a 1. Y por el contrario, si nosotros decimos que si el jugador inicia con todo el capital A, ¿verdad? Es decir, con el número total de jugadas, entonces nosotros diríamos que la probabilidad de fracaso sería cero, ¿sí? Es decir, que esa condición, la segunda, está dada por lo que veíamos acá al inicio, ¿sí? Donde decíamos esto, ¿verdad? Es decir, que decimos que x de n va a ser igual a que es donde ya sería la suma del capital inicial de A y la suma del capital inicial de B, ¿sí? Por eso lo mostramos como una condición límite. Entonces, esto nos queda así, es decir, la probabilidad de ruina pues sería 0 en este caso y 1 si iniciamos con 0, ¿no? Bueno, yo ahorita en un segundo video en una segunda parte voy a mostrar cómo se llega a esta solución, ¿sí? Sin embargo, aquí la voy a poner, sí, la voy a explicar, digo aquí la voy a exponer y nosotros vamos en otro segundo video vamos a explicar cómo se llega a esto, ¿verdad? Es decir, vamos a resolver la ecuación diferencial. Bueno, entonces la probabilidad de ruina está dado por dos condiciones, es decir, cuando la probabilidad es un medio, lo que quiere decir es que la probabilidad, si es un medio, la probabilidad P, entonces P es igual a Q, es decir, que vamos a decir que la probabilidad de ganar o perder una unidad es igual, ¿no? O sea, como si estuviéramos hablando de una moneda honesta, ¿no? Un volado honesto. Entonces, esto está determinado por esta expresión, ¿sí? Que son el número total de las bolsas menos K sobre el total, ¿verdad? De la suma de las dos apuestas. Bueno, y cuando no, o sea, cuando es diferente, ya sea que es mayor o menor a un medio, entonces tendríamos esta expresión de aquí, ¿verdad? Donde sería S elevado a la K menos S elevado a la A de 1 menos S elevado a la A, ¿no? Y bueno, donde S va a ser una relación de Q entre P, ¿verdad? Aquí me faltó poner esa relación, pero es una relación, S en realidad es Q entre P. Bueno, entonces, aquí habría que notar por aquí, ¿verdad? También me faltó eso, pero S es en realidad Q entre P, ¿no? La relación de la probabilidad de fracaso entre la de éxito, ¿no? Bueno, entonces quedaría así, y si nosotros queremos encontrar esta, ahorita voy a mostrar cómo se llega a esta solución, pero tendríamos esto. Entonces, fíjense, ¿cuál es si nosotros hacemos la simulación de esto que está aquí, es decir, de manteniendo fija la probabilidad y variando en la apuesta inicial del jugador, pues nosotros tendríamos
esta gráfica que está aquí, ¿verdad? De hecho, también voy a dejar el código. Entonces voy a dejar por aquí también el código de esta, de cómo encontrar estas gráficas, eh, el código de en Python, pero nosotros podemos ver aquí que entre mayor sea la apuesta inicial, sí, nosotros lo vemos aquí, eh, menor será la probabilidad de ruina. Sí, fíjense que nosotros estamos graficando en el eje vertical la probabilidad de ruina y en el eje horizontal la apuesta inicial, ¿sí? La bolsa inicial. Entonces, entre mayor sea, menor es la probabilidad de ruina y entre menor sea, mayor es la probabilidad de ruina. Y bueno, obviamente depende de la probabilidad que nosotros tengamos de esa relación, ¿no? De hecho, aquí se muestra una relación lineal y acá nosotros podemos tener, ¿verdad? Fíjense que si hay conforme la probabilidad va de la probabilidad de éxito de ganar una unidad es mayor, pues obviamente la probabilidad de ruina decrece más rápido, ¿no? Y por el contrario, si la probabilidad de ganar un stock de una unidad es menor que 5, que 0.5, entonces esto necesita cada vez más stock para obtener una probabilidad baja de ruina, ¿no? Pero fíjense que en esta parte desemboca aquí, ¿no? Bueno, esto queda aquí porque la simulación está dada para un cierto valor, mmm, para un cierto valor de apuesta inicial. De hecho, el valor de la configuración de este es si A es igual a 20, ¿verdad? Es decir, la apuesta total es a 20. Por eso aquí la probabilidad de ruina tiende a ser cero, ¿verdad? Porque va a la condición límite y cuando la apuesta es cero, pues va a la condición límite y la ruina está, eh, la ruina es un rotundo 1, ¿verdad? Bueno, la probabilidad de ruina. Entonces es aquí el contrario, pero podemos ver aquí estas relaciones, ¿verdad? De tal manera que conforme la apuesta de K es mayor que la de su oponente, entonces la probabilidad de ruina decrece, ¿no? Y puede uno, de hecho, encontrar el resultado de cómo decrece la bolsa inicial si está uno por encima de una probabilidad de ruina o por debajo, ¿verdad? Es decir, si hay poca probabilidad de ruina, lo que nosotros vamos a ver en las simulaciones es que el jugador la mayoría de las veces va a ganar, y por el contrario, si estamos en una probabilidad de ruina superior a 0.5, entonces el jugador va a perder con más números, ¿no? Con más facilidad en cada jugada, ¿no? Y de hecho, también en el código se muestra cómo se puede correr eso de ahí, ¿no? Bueno, entonces, por aquí este video, vamos el segundo video va a consistir en encontrar la solución a la ecuación diferencial, y también el tercer video va a tratar de la duración de juego, ¿sí? La duración esperada de juego. Bueno, entonces los dejo con el segundo video o el tercero si es que no quieren ver cómo sale la solución de la ecuación diferencial.